¿Y cuál es el futuro a corto plazo de Maite? Bueno, a corto plazo, pues construir un líder europeo de IA legal soberana en Europa, porque recientemente nos hemos unido a un grupo francés, Doctrine, que está establecido en Francia, pero también tiene herramientas en Alemania, en Italia, y querían entrar en España. Y bueno, casualmente se encontraron con nosotros, empezamos a hablar y fuimos adquiridos por el grupo. Entonces ahora formamos parte del grupo Doctrine y el objetivo del grupo Doctrine es construir pues, una guía legal europea para los europeos, pero focalizado por países. ¿Tú eres de las personas que tienes un plan B o eres de los que quemas todos sus barcos? Yo soy una persona que intento tener siempre una rama amarrada. O sea, yo no soy de quemar las naves. No, mi mentalidad no funciona así. Eres cofundador, bueno, o eras cofundador y CEO de Maite.ai, ahora nos contarás. Sí. ¿Qué problemas solucionáis? Por una parte, mejorar la productividad del profesional legal. Tareas que antes le podía llevar 2 horas, 3 horas, 4 horas, que las puedo hacer en la mitad de tiempo, incluso menos, en estos casos muy heavy. Y también expandir su conocimiento. El mayor reto que te has enfrentado para crear una herramienta como Maite. Al final el sector legal es un sector donde la reputación prima mucho. Y nosotros, tanto Alejandro como David y yo, éramos unos outsiders. Ninguno es profesional legal. El sector legal ha sido uno de los sectores más afectados por el tema de la IA. ¿Cómo has vivido esa parte, esa experiencia de que la gente te decía, pues nos vamos a quitar el trabajo? Este tipo de preocupaciones, imagino que será parte de vuestro día a día, ¿no? La herramienta te puede ayudar, pero no va a hacer tu trabajo y aquí requiere criterio, experiencia. Alex Rodríguez, cofundador de Maite AI. Maite es una plataforma de inteligencia artificial enfocada en el sector legal. Alex y su equipo han desarrollado una solución que mejora la productividad de los profesionales jurídicos, alcanzando más de 2.000 clientes y posicionando la compañía como uno de los referentes en IA legal en España. Bienvenidos a Diario de un Emprendedor, un podcast donde exploramos todos los éxitos y los fracasos de emprendedores para que aprendas, te inspires y, por qué no, te diviertas con sus anécdotas más curiosas. Hoy tengo el placer de entrevistar a Alex Rodríguez, cofundador de Maite.ai, y este es su diario como emprendedor. Alex, bienvenido. Bueno, muchas gracias David por invitarme y bueno, por darme la oportunidad de contar un poco la historia de Maite, sobre todo, que es lo que más le va a interesar a la gente. Para alguien que no te conoce, ¿quién es Alex y qué se dedica? Bueno, a día de hoy, a día de hoy diría que soy emprendedor, hago un montón de cosas en mi compañía, pero digamos que mi background es de marketing. O sea, yo me he dedicado a marketing desde siempre, desde más o menos 2015, que aterricé por casualidad en este sector y desde esa fecha hasta 2024 que fundamos Maite, siempre he estado ligado a marketing, growth, este tipo de disciplinas, sobre todo ligado a lo que es el SEO. O sea, mi parte importante es la parte de SEO. A día de hoy no puedo decir que ya me dedique de manera directa a SEO, a marketing, porque hago diferentes cosas, pero sí que estoy en la parte de marketing enfocado. ¿Quién era Alex antes de emprender? Antes de emprender, bueno, depende cómo se vea. Yo he sido deportista toda mi vida, o sea, yo nunca me he dedicado a nada de lo que he estudiado, siempre Vaya. he tenido la suerte de poder hacer un poco lo que me ha gustado y he sido deportista gran parte de mi vida, durante 20 años. Deporte minoritario, o sea, no ningún deporte que sea muy conocido, o sea, yo soy de Galicia y en el norte de España pues se hace remo y el remo es bastante conocido en las costas del Cantábrico y yo me he dedicado a remo de manera semiprofesional, profesional en algunas etapas y bueno, al final llega un punto que el deporte toca dejarlo un poco más de lado y dedicarse más a una carrera más, digamos, profesional al uso, que pueda ser más larga en el tiempo. Y fue en 2015 cuando decidí pues dar un poco este
este cambio. Pero por definición yo siempre me he considerado deportista por encima de todo, pero bueno, como he dicho, con el tiempo pues vas evolucionando y 2015 pues llegué a lo que es el marketing casualmente por un conocido, empecé a trabajar con esa persona en un e-commerce local y empecé, digamos, a tratar de que ese e-commerce fuese más conocido a través de diferentes pues, estrategias. En esa época pues el SEO era algo que tenía bastante relevancia, posicionarse en Google, conseguir tráfico barato, ese tipo de cosas, y empecé un poco a trabajar en esa línea. Al final el marketing termina derivando en muchísimas ramas, SEO, pues ads, grow, empiezas a tocar pequeñas partes de producto, pero sí, siempre he estado, desde que empecé en la parte más de profesional, como se suele decir, siempre he estado ligado a marketing, pero como persona, pues siempre he sido deportista, he hecho deporte toda mi vida y lo sigo haciendo. Yo doy en menos intensidad, pero sigo muy ligado al deporte. ¿Tienes familia emprendedora o has sido la oveja negra? Eh, digamos que mi familia no es emprendedora, o sea, emprendedora como se entiende a día de hoy emprendedores, o sea, mi familia siempre ha sido pues una familia que se ha buscado un poco la vida, por así decirlo, en diferentes disciplinas. No son emprendedoras al uso, como se entiende a día de hoy, pero yo creo que cualquier persona, cualquier individuo que trate de prosperar en la vida o sacar adelante una familia tiene ese, entre comillas, que emprendedor. Digo, yo quiero lo mejor para mi familia, lo mejor para mi bienestar y trato de salir adelante. O sea que por esa parte sí que considero en cierta medida a mi familia o a mis padres emprendedores, pero no son emprendedores al uso a día de hoy. Por resumir, trabajaron para empresas, pero siempre intentando sacar adelante a su familia. Qué bueno. ¿Cómo era Alex en la adolescencia? ¿Sacaba buenas notas? ¿Eras una persona extrovertida? ¿Te gustaba leer? En la adolescencia, pues fui una persona bastante descentrada, en el sentido de que o sea, no me aportaba. Sí que al final el colegio aporta mucho, pero personalmente no sentía que lo que estuviese aprendiendo me iba a dar algo en el futuro y me pasé parte de la adolescencia pues leyendo mucho, jugando mucho ajedrez también y Vaya. entre comillas descubriendo lo que realmente me interesaba en la vida. O sea, cuando eres adolescente pues hay a veces que parece que te marca un camino. Pues en mi generación era que tienes que estudiar programación, ciencias informáticas, ir por la carrera de ciencias, que ahí está el futuro. Y bueno, yo fui por una carrera de ciencias y no la terminé y no me motivó a seguir por ahí. Con el tiempo descubrí que mi vocación no era ciencia, mi vocación es más enfocada pues, a humanidades, psicología, historia, filosofía. Son ramas que con el tiempo, cuando vas evolucionando, te das cuenta de que dices, oye, esto es lo que me gusta a mí o lo que me interesa. Pero cuando eres joven, pues como no todavía no tienes esa visión o esa capacidad para analizarte, pues dices, oye, lo que dicen cierto, pues voy a tirar por ahí. Entonces, como no me gustaba, no era algo que me llamase la atención, pues dedicaba mi tiempo, pues, pasarlo con mis amigos, leer, jugar ajedrez, hacer deporte. Fue un poco como gasté un poco mi adolescencia. No fui un mal chico, no fui un mal estudiante, pero no fui una persona que dedicase o que pensase mucho en la parte de los estudios en mi adolescencia. Hey, si habéis llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender, mejorar y seguir creciendo como empresario. Así que suscríbete a mi canal, ya que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y entrevistas que de verdad aporten valor a las pymes y a emprendedores que están en el mismo camino que tú. Y quién sabe, quizás en el próximo episodio estés tú aquí contando tu historia. Sigamos. ¿Y consideras que es importante para emprender tener títulos universitarios, estudiar una carrera? Eh, para nada, o sea, lo digo con conocimiento de causa y por lo que se ve a día de hoy. Al final siempre se habla de esto. Yo creo que lo más importante es lo que tú aprendas, independientemente de dónde saques ese aprendizaje. No tiene por qué ser una formación reglada, no tienes por qué haber hecho un máster o un MBA. Simplemente tienes que tener las ganas de querer aprender y querer prosperar. Yo creo que uno de los atributos más importantes para los emprendedores o para la gente que quiere prosperar es la curiosidad, querer saber más, querer ir más allá o querer saber. Por lo menos es algo que yo
identifico en personas que tengo a mi alrededor que veo que prosperan en esta parte, tienen una curiosidad innata o ganas de ir más allá o querer aprender, ya sea arregladamente, ya sea de manera haciendo las cosas. O sea, yo creo que lo importante es tener esa capacidad de querer saber, progresar, cómo son las cosas. Y después la parte de tener el gusanillo de los negocios. O sea, yo cuando era joven tenía cero motivación por los negocios, me daba igual, yo no pensaba en negocios, no me importaba esa parte económica o la parte de hacer crecer un negocio, simplemente disfrutaba haciendo las cosas. Pero bueno, con el tiempo vas evolucionando, vas viendo otras figuras, personas de tu alrededor que te van marcando y vas viendo, oye, pues esta persona ha prosperado en la parte de negocios, ¿por qué yo no puedo prosperar? Entonces es un poco cómo lo veo yo. Yo creo que es más un tema de actitud, de ganas y curiosidad que formación reglada al uso. Que no digo que no sea importante porque lo es. Yo creo que es importante la formación reglada, pero tienes que entender muy bien para qué quieres formación. Porque tú puedes, por ejemplo, yo qué sé, estudiar filosofía, por poner un caso, y dices, oye, sé que va a ser complicado que encuentre trabajo, pero yo estudio lo que me gusta, que es filosofía o historia o este tipo de carreras que se consideran pues más costosas de encontrar trabajo, pero paralelamente entiendo que va a ser difícil, pero puedo trabajar de otras cosas, o puedo emprender otras cosas. O sea, yo puedo dedicar tiempo a mi pasión, filosofía, historia, biología, matemáticas, bueno, matemáticas es cuestión de trabajo, pero ciencias que son menos propensas a encontrar un puesto de trabajo y paralelamente digo, oye, pero yo de qué voy a vivir, de qué voy a trabajar. Sí, intenta seguir tu pasión, pero también ten claro que a veces no va a ser lo que vayas a conseguir porque es difícil. Entonces, yo digo que estudia lo que te gusta, sobre todo lo que te gusta, pero ten siempre, entre comillas, un plan B. O sea abierto de miras porque muchas veces no vas a llegar al punto que tú quieres. Decir, oye, pues yo voy a ser profesor de filosofía. Bueno, es difícil, es difícil. Pero mira, a raíz de lo que acabas de decir, estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir, por cierto. Te quiero preguntar, a modo personal, ¿tú eres de las personas que tienes un plan B o eres de los que quemas todos sus barcos? Yo soy una persona que intento tener siempre una rama amarrada. O sea, yo no soy de quemar las naves. No, mi mentalidad no funciona así. En el emprendimiento he tenido que cambiar ciertas cosas en mi manera de ser, pero yo soy una persona que tiendo a la seguridad. O sea, sí que me arriesgo, pero yo cuando me arriesgo sé que no me voy a quedar en la calle, entre comillas, ¿sabes? Digo, oye, me voy a arriesgar, voy a hacer un emprendimiento, voy a apostar por esto, pero sé que si va mal, sé que puedo volver atrás, o sé que puedo dar un paso atrás. O sea, sé que muchas veces la gente insiste en que, oye, para llegar más lejos tienes que tener la sensación de que lo vas a perder todo. Yo creo que no. Yo creo que para llegar lejos necesitas tener una red de seguridad que te diga, oye, puedo seguir empujando porque si me caigo no va a pasar nada. Por lo menos es mi visión en ese aspecto. O sea, yo no soy de quemar las naves, soy de inténtalo, pruébalo fuerte, hasta donde des, y si no lo consigues, pues no pasa nada. Tienes donde caerte, tienes amigos, familia, donde apoyarte, una base económica, que no siempre es así, pero yo recomiendo que no sean saltos al vacío, saltos de fe, porque, porque mentalmente creo que es lo mejor. De decir, oye, voy a probarlo, lo voy a probar fuerte, pero si no sale, pues tengo un plan B o tengo una pequeña red de seguridad que no me voy a caer. Buenísimo. Alex, eres cofundador, bueno, o eras cofundador y CEO de Maite.ai, ahora nos contarás. Sí. ¿Qué problemas solucionáis en Maite.ai? Bueno, en Maite, al final, desde que salió la IA generativa 2023 con ChatGPT, nosotros vimos una oportunidad. Al final, ¿qué hace muy bien la IA generativa? La IA generativa hace muy bien el análisis de información y la construcción de información. Y el sector legal, pues, leyendo informes, sobre todo Alejandro, CEO de Maite, leyendo informes, descubrió que el sector legal iba a ser uno de los más impactados por la IA generativa. ¿Por qué? Porque la IA generativa, o sea, perdón, porque el sector legal tiene una problemática muy grande que es la productividad, y muy baja productividad. Y la baja productividad no es porque sean malos profesionales, son muy buenos profesionales. La baja productividad es por sus tareas. Dedican muchísimo tiempo a buscar información, y después muchísimo tiempo a generar información. Y esto hacía que el sector legal escalase con personas todo el tiempo. Personas. Y llega un punto que esto no termine de ser eficiente. Sale la IA generativa, ¿y qué hace bien la IA generativa? Pues como he dicho, analiza muy bien la información y genera
información. Entonces ahí vimos una oportunidad real. Y es un poco lo que tratamos de solucionar con Maite. Por una parte, mejorar la productividad del profesional legal, tareas que antes le podían llevar 2 horas, 3 horas, 4 horas, que la pueda hacer en la mitad de tiempo, o incluso menos, he visto casos muy, muy heavies, y también expandir su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues a veces un profesional legal dice, oye, yo más o menos controlo de ciertas áreas. Me llega un tema de inmigración, podría intentar resolverlo, pero no sé el tiempo que me va a llevar. Entonces, al final, el tiempo es dinero. Y si me voy a meter en ese caso, me va a llevar, me lo invento, 2 días y no consigo rentabilizarle, pues estoy perdiendo dinero. La IA te permite expandir esa capacidad de decir, oye, yo sé más o menos, voy a, en este caso, preguntar a Maite cómo se resolvería este caso. Y me permite, pues, agilizar el proceso o sacar conocimiento para ver si puedo atacar ese caso. Entonces, desde Maite, lo que decimos es que te permite aumentar tu productividad, mejorar esa capacidad para hacer más cosas y, por otra parte, expandir un poco tu horizonte. Al final, con el tiempo que te ahorras, pues tú decides lo que haces o consigues más negocio, ofreces un mejor servicio a tus clientes, que es un valor muy, muy importante dentro del sector legal, o dedicas ese tiempo pues, a ocio, a cuidar a tu familia, a pasar tiempo con tus padres, lo que sea. Y después hay una otra derivada que hemos visto con el tiempo, que es la descarga mental del profesional. A veces no se habla de esta parte, no se habla de esta parte, y nosotros hemos visto que hay muchos profesionales que dicen, oye, a mí lo que me ayuda a Maite es que me descarga mentalmente, ¿sabes? Una tarea que yo iba a echarme 4 horas por la mañana y a las 12 no iba a ser persona, con Maite la resuelto en 1 hora y sigo fresco de mente para seguir trabajando. O sea que Maite lo que viene a resolver es la productividad baja del sector legal, por cómo era, y por otra parte, pues permitir a los profesionales vivir mucho mejor, que también es importante. ¿Y cuál ha sido el reto con el mayor reto que te has enfrentado para crear una herramienta como Maite? Reto a nivel, entiendo que como compañía, o sea, como compañía el mayor reto que nos hemos encontrado es, al final el sector legal es un sector donde la reputación prima mucho. Y nosotros, tanto Alejandro como David y yo, éramos unos outsiders. Ninguno es profesional legal, tenemos carreras técnicas. O sea, no, o sea, sí Alejandro tenía mucha relación con el sector legal de anteriores startups, pero ninguno de los tres era abogado, ni era jurista, ni tenía... Vaya. Entonces, el mayor desafío inicialmente fue reputación, de decir quiénes son estos 3 paisanos que vienen aquí a hacer una herramienta, un copiloto, que no son ni abogados ni saben de lo que están hablando. Entonces, para nosotros eso fue un reto muy grande de conseguir que Maite tuviese repercusión en el sector, buena reputación, que fuese bien considerada, que no nos viesen en plan estos flipados que vienen a hacer. Eso es difícil. ¿Cómo lo conseguimos? Pues asociándonos con entidades importantes del sector, pues colegios de abogados, asociaciones, etc., haciendo un muy buen trabajo, trabajando desde la humildad, teniendo un equipo asesor de abogados, que nos decían por aquí sí, por aquí no. Es un poco lo más complicado al principio, construir esa reputación inicial. Oye, ¿y por qué Maite? El nombre de Maite. Bueno, esto es lo que se pregunta a Alejandro, pero como Maite se ideó, el germen de la idea fue en 2023, finales de 2023, el germen. En esa época todos los copilotos llevaban nombres de hombres y mujeres que llevaban la palabra ahí. Y Es Maite verdad. no estaba pillado, cogimos Maite. Maite significa amor o amado en euskera, nos gustó y se quedó Maite. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. La situación que tenemos en el sector que Maite, punto ahí, permite ser fácilmente reconocible. ¿Sabe? La gente habla de Maite como le habla a Maite como si fuese una persona. O se Qué cree bueno. que detrás hay una persona que se llama Maite. O sea, eso al final ayuda a humanizar la marca. Puede tener prejuicios de, oye, un poco sesgados de Maite, mujer, tema de asistentes, ese tipo de cosas, que tratamos de evitarlo, pero nos ha ayudado mucho en la parte de humanizar a la marca. Nombre de Maite y afortunadamente a día de hoy en el sector pues nos conoce un montón de gente y la gente escucha hablar de Maite y dice, ostras, sí, la ley legal. O sea, Ujú. nos ha ayudado mucho, creo. En el sector legal ha sido uno de los sectores más afectados por el tema de la IA. ¿Cómo has vivido esa parte, esa experiencia de que la gente te decía, pues nos vamos a quitar el trabajo? Ese tipo de preocupaciones, imagino que será parte de vuestro día a día, ¿no? Mm.
Yo creo que ha habido etapas. O sea, yo recuerdo cuando empezamos la compañía en 2024, a principios de todo, había la etapa del escepticismo. Es decir, bueno, las herramientas, tal, esto falla con una escopeta de feria, va mal, tal. Y ahí tuvimos que hacer mucha evangelización de, oye, explicar muy bien para qué son estas herramientas, para qué no son, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta de que las expectativas estaban muy arriba de los profesionales legales y la realidad estaba aquí abajo. Y decías, oye, tu expectativa es muy alta, esta herramienta te puede ayudar, pero no va a hacer tu trabajo y aquí requiere criterio, experiencia, juicio ético, Claro, que la IA no lo ojo tiene. humano. Eso lo tienes tú, para eso has estudiado, para eso te da la experiencia, eso viene de tu parte. La IA lo que te va a dar es el ahorro de tiempo. Entonces, con tu criterio, tu experiencia, tu juicio ético más la tecnología, ese conjunto es lo que realmente va a funcionar. Entonces, al principio nos costó un poco de moderar expectativas, de decir, oye, esto está aquí, esta tecnología puede hacer esto, pero estas otras cosas no las puede hacer. Eso lo trabajamos al principio. Y después, 2025 fue un año en el que vimos que se empezaba a acelerar el proceso de adopción de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque se ve muy obvio. O sea, un profesional legal, recuerdo demos al principio, hacíamos demos con despachos, eh, dos preguntas que hacían y se quedaban en plan, ostras, espera, voy a ver si ha acertado o si ha respondido bien. Y la mayoría de los casos, Mike respondía bien y digo, ostras, pues esto, o sea, se les abría la mente de lo que podían conseguir con este tipo de herramientas. O sea, que al principio era escepticismo, mucha evangelización, mucho explicar cómo se utilizan este tipo de herramientas, qué es el prompting, cómo preguntar estas herramientas, el contexto, qué quiero, cómo lo quiero, que no es un buscador como Google. Esto fue un poco al principio en 2024. 2025 ya fue el año en el que la gente ya quería probar y digo, oye, yo tengo que probar la IA, no me puedo quedar atrás. Y fue un proceso mucho más agradecido. A día de hoy es una realidad. O sea, ya no es en plan, oye, tengo que explicar o tal, sí que tengo que explicar ciertas cosas, pero ya es una realidad, ya está muy instalado entre nosotros y ya se ve el valor de este tipo de tecnologías. O sea, que fue como diferentes etapas en el proceso. Qué guay. ¿Y cuál es el futuro a corto plazo de Maite? Bueno, a corto plazo, pues construir un líder europeo de IA legal soberana en Europa, porque recientemente nos hemos unido a un grupo francés, Doctrine, que está establecido en Francia, pero también tiene herramientas en Alemania, en Italia, y querían entrar en España. Y bueno, casualmente se encontraron con nosotros, empezamos a hablar y fuimos adquiridos por el grupo. Entonces ahora formamos parte del grupo Doctrine y el objetivo del grupo Doctrine es construir pues, una guía legal europea para los europeos, pero focalizado por países. Porque nosotros tenemos la misma tesis de ellos de que es importante construir un grupo fuerte, pero dentro de cada país tienes que tener una IA muy especializada porque es muy diferente el sector legal en los diferentes países, es diferente en Francia, es Claro. diferente en España, es diferente en Italia, es diferente en Alemania, aunque bebemos un poco de la misma fuente del tema del derecho romano, hay diferencias entre países. Entonces la idea es construir campeones dentro de cada país. En España, pues, estará Maite. ¿Y cómo ha sido el proceso? O sea, imagino que ellos, ¿cómo funciona? ¿Ellos compran una parte de la empresa? ¿Os hacen CEOs a cada uno de vosotros? ¿O El salís de la proceso, empresa? a ver, Doctrina al final es una empresa francesa, pero detrás tiene un fondo, un private equity muy, 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 muy grande, de los más grandes que hay en el mundo. Y los private equity al final lo que intentan hacer es construir compañías grandes. En el caso de Doctrine, pues se plantea venir a España, nos encontramos, empezamos a hablar, decimos, oye, nosotros somos una empresa rentable, vamos súper bien, estamos súper contentos, crecemos. Y ellos se plantearon la hipótesis de, oye, si vamos a España, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que competir con Maite y con otros más. Y cuando Claro. lleguemos para llegar al estadio de Maite, igual tenemos que echar 2 años. Y en 2 años ya se nos ha pasado el tren, porque Maite va a seguir creciendo, Maite no va a parar. Entonces fue un poco el proceso de ver cómo podíamos juntar fuerzas. Y al final, pues llegamos a un acuerdo. A día de hoy estamos dentro del grupo de Doctrine, mantenemos la independencia total de Maite. O sea, Maite se mantiene como marca. Nosotros seguimos dirigiendo la compañía desde España, pues ahora digamos que somos directivos de una gran corporación, pero seguimos conservando nuestros puestos dentro de la compañía. Vale. Yo de CTO, David de CTO, yo de CMO, el equipo se queda todo el equipo, contrataremos más y la idea es esa, de que Maite sea pues, ese brazo del grupo dentro de España. Y nosotros, a la hora de empezar las conversaciones, como no teníamos
prisa ni interés, ni oye, nosotros vamos bien, pues negociamos cosas potentes para nosotros, que es mantener la independencia de la marca, mantener la cultura de la compañía, pues somos 100% remotos, este tipo de cosas. Intentamos siempre contratar al mejor equipo. O sea, nosotros tenemos un equipo pequeñito para el tamaño de la empresa, somos 14 personas. Y ya te digo que hay empresas facturando mucho menos que Maite, que son 3, 4, 5 veces órdenes de magnitud de Maite personas. Entonces, la parte de la cultura para nosotros era muy importante y esto pues es algo que negociamos con la compañía y al final aceptaron, llegamos a un acuerdo y nos unimos al grupo. Pero lo positivo es que conservamos lo que es la identidad, cultura, equipo, operaciones en España. Simplemente pues ahora somos parte de un grupo más grande. ¿Y cómo se vive ese éxito a tu alrededor, con tu familia, amigos? Eh, o sea, no lo conciben. Tampoco lo he explicado mucho, ¿no? Al final, mi padre siempre dice, bueno, Alex trabaja en cosas de internet y por ahí hace sus... O sea, mis padres tampoco saben muy bien lo que hago. O sea, yo les explico y tal, y dónde trabajo y qué hago y demás, pero tampoco son muy conscientes. Y pues mis amigos, pues, y familiares, pues, muy normal. Al final, mm, yo llevo una vida muy tranquila, muy normal. No es algo que vaya diciendo, oye, he vendido una compañía, hemos vendido una compañía, tal. No, mi vida seguirá siendo normal, motivado para esta nueva etapa, súper motivado, porque es súper emocionante intentar construir algo todavía más grande y a nivel europeo. ¿Sabes? Hay gente que dice, bueno, ya he vendido y otra cosa. Y pues en mi caso, o en nuestro caso, es, oye, vale, ahora tenemos mucho poder, tenemos mucha fuerza por detrás. Vamos a intentar hacer esto más grande, vamos a intentar ser la IA número 1 de España. O sea, tenemos competidores muy duros, pero oye, vamos a intentar ser la IA número 1 de España. O sea, que al final, digamos que van saliendo nuevos retos en las diferentes etapas del proyecto. Y ahora en Maite, pues yo sigo motivado para intentar construir, pues esto, una IA que sea líder en España y con el grupo, pues una IA que sea líder en Europa. Pero ya te digo, yo lo llevo bastante normal, sinceramente. Enhorabuena, de verdad, ¿eh? Enhorabuena. Gracias. ¿Has pensado alguna vez en abandonar la vida de emprendedor? Sí, a ver, más que abandonar, hacer cambios. O sea, yo empecé a trabajar como en este e-commerce en 2015 y llegó un punto en 2018 más o menos que me hice autónomo. Dije, bueno, voy a ser consultor de marketing, de SEO y empecé a trabajar con múltiples startups de manera autónoma desde casa y fue un poco como me lancé a la aventura de ser autónomo. Soy autónomo y doy servicios de SEO y growth para diferentes startups. Y al final, pues bueno, eso fue una etapa bastante intensa en mi vida en la que aprendí un montón. Empecé a trabajar con startups, muchas de ellas con gente muy brillante, de verdad. Muchas de ellas se han vendido ya y tuve la suerte de aprender. Pero bueno, al final, trabajando con estas diferentes startups, siempre me encontraba como un límite, ¿sabes? Al final era, entre comillas, una mal, pero era como una herramienta para ellos. La herramienta de SEO, la de Growth, era para aquel ámbito en concreto y yo no tenía capacidad de decisión de producto o finanzas, pues no tenía ninguna capacidad de decisión. Simplemente hacía mi tarea, mi trabajo. Eh, Intentábamos hacer crecer, pues en este caso, el tráfico, los leads, los clientes, siempre enfocado a este tipo de cosas, pero no tenía influencia en el producto, o en entender el por qué. Entonces, con el tiempo, empecé a decir, oye, quizás deba hacer algún paso más adelante, buscar otro tipo de cosas, de emprendimientos. Y fue en eso, en 2023, cuando Alejandro, que bueno, lo hacen desde hace muchos años, me dijo que estaba planteando montar esta compañía. Al principio, pues me pareció una muy buena idea, porque quería vender directamente a cliente final y dije, bueno, suerte si encuentras a gente que vaya a pagar por temas de copiloto legal. Copiloto legal. Al final la gente lo que quiere es tener una persona detrás que sea la responsable. Eh, Después se pivotó un poco hacia una herramienta copiloto para profesional legal, se dijo, bueno, es buena idea. Y fue cuando decidí unirme. O sea que básicamente fue un proceso, entre comillas, natural. Estuve un tiempo muy intenso trabajando con muchas startups, durante más de 5 años, aprendiendo, y pues vi natural pues montar mi propia
compañía y seguir aprendiendo más. Ya cuando montes una compañía, pues ya llevas muchos gorros. Yo empecé haciendo DSDR, después ventas, soporte, marketing, operaciones, o sea, tocas muchos palos y aprendes muchísimo. Aprendes muchísimo, que es Un hombre de orquesta, lo que se sí, dice. sí. Y no, y es para mí lo que más me motiva a aprender, ¿sabes? Esa parte de curiosidad, de querer saber más, es una parte que a mí disfruto mucho en las compañías o en los trabajos que voy realizando. Incluso cuando trabajaba de consultor, cuando trabajaba con una nueva startup, siempre intentaba aprender rápido el modelo de negocio y por qué no, cómo crece, cómo no crece, su propuesta de valor. O sea, este tipo de cosas para mí siempre fueron un motor a la hora de crecer, el aprender sobre las cosas, sobre todo cosas que no controlas, desde el principio no tienes entre manos. Espero que estés disfrutando la entrevista tanto como yo. Escuchar experiencias así me recuerda por qué creé el diagnóstico financiero estratégico, para ayudarte a adelantarte a los problemas antes de que aparezcan y tomar decisiones con claridad, control y rentabilidad. A través del diagnóstico analizamos en profundidad tu empresa para saber qué es exactamente lo que necesita. Desde mejorar tu rentabilidad eliminando costes innecesarios, optimizar tus seguros para estar protegido en cualquier tipo de imprevisto, hasta conseguir la mejor financiación y las subvenciones que hagan impulsar el crecimiento de tu empresa sin necesidad de asfixiar tu caja. Trabajo codo con profesionales expertos en el campo de la financiación, el control financiero, seguros, subvenciones y compra-venta de empresas, para que tengas en un solo lugar todo lo que tu pyme necesita para seguir avanzando con control y seguridad. Si quieres saber lo que tu empresa necesita, agenda una reunión conmigo y lo vemos juntos. Te dejaré el link en la descripción para que puedas agendar la cita. Y ahora sigamos con la entrevista porque se va a poner súper interesante. ¿Y cómo es esa fase de que tienes una idea de negocio, esa fase de semilla, cómo se vive? ¿Cómo es? Claro, según las películas, ¿no? Nos dicen que vas en un garaje, un ordenador, con los colegas, luego de repente te entra un inversor por el garaje y te dice, me gusta tu idea. Imagino que esto no será así, ¿no? Eh, en el caso de Maite fue peculiar porque, bueno, eh, con la IA generativa se ve que se pueden construir empresas súper rápido, con poco capital y con pocas personas. Estamos, entre comillas, en un cambio de paradigma, entre comillas. ¿Cómo fue en caso de Maite? Pues bueno, lanzaba un poco la aventura, 0 euros, de facturación, con un pequeño copiloto legal similar a lo que puede ser pues, ChatGPT o Gemini, y fue como empezamos. Y al principio fue pues, un poco por travesía por el desierto, unos meses en los que no ves un duro, pero sigues empujando, sigues empujando. Y a lo poco que empiezas a empujar, pues empiezas a ver chispitas y dices, oye, aquí parece que se mueve algo, conseguimos un cliente, dos. Al principio Maite era gratuito y la gente se apuntaba, nos usaba mucho y llegó un punto que pues, oye, hay que empezar a cobrar a la gente porque nos estamos muriendo. Porque al final los costes de inferencia a la IA son caros. Y dijimos, bueno, vamos a poner un muro de pago y a ver qué pasa. Pues el primer mes cerramos 40 clientes y dijimos, ostras, espera que aquí Vaya. hay algo que se está moviendo. Entonces, es un poco como empezamos. Al final, pues vas montando, hay un proceso que es, o un caminito que es un poco travesía en el desierto, que es lo normal, ¿no? Al final tienes que crear un producto. Pero lo importante es que cuanto antes lo lleves al mercado, antes empiezas a validar cosas. Y eso fue algo que tuvimos claro desde el principio. Unos más que otros, yo menos. Yo siempre dije, oye, hay que tener un producto más o menos pulido. Dejando de decir, vamos a llevarlo al mercado, el mercado va a ser el que dicte si tiene que estar más pulido o menos pulido. Y al final pues, fue una decisión acertada salir al mercado, probarlo, empezar a conseguir los primeros clientes, el feedback. Y al final es un proceso que cuando ves hacia atrás dices, ostras, que ahora ya tenemos más de 2.200 clientes. No, Qué bueno. clientes. Ostras, Al increíble. principio, cada nuevo cliente era una fiesta en el canal de Claro. Discord cuando entraba un cliente. Ahora, pues, son un goteo constante de clientes. Alex, ¿recomiendas emprender en España? Sí, yo creo que sí, que al final lo primero que debes tener en cuenta a la hora de emprender es conocerte. Es decir, oye, ¿esto es para mí o no es para mí? Porque yo lo que he descubierto emprendiendo en una compañía o en mis etapas anteriores es que tienes que saber si esto es para ti o no es para ti. Emprender no es para todo el mundo. O sea, hay diferentes formas de emprender. Emprender al final es montar un bar o montar una cafetería y eso puedes emprender.
y dices, yo no voy a montar una cafetería en mi vida. Y no por eso no voy a emprender. Entonces tienes que tener muy claro el tipo de emprendimiento y si eso es para ti. Y yo recomiendo emprender porque aprendes muchísimo. Y recomiendo emprender siempre desde un poco el sentido común, ¿sabes? De decir, oye, ideas hay muchas, yo creo que el secreto está en la ejecución de esa idea. Es la clave, o sea, puedes tener muchas ideas, tú seguro tienes un montón de ideas, los que nos escuchan también tienen un montón de ideas, pero la clave está en cómo ejecutas esas ideas y cómo las llevas a cabo. Y yo recomiendo emprender porque, reitero, creo que aprendes mucho, te ayuda en tu forma de pensar, vives cosas o entiendes cosas más allá de ser un trabajador por una compañía. Y creo que cuando triunfas, cuando te va bien, lo disfrutas de otra manera. Cuando te va mal, sufres mucho. Pero cuando te va bien, dices, ostras, que esto sale de mis manos, tal, no sé qué. Y después también empiezas a adquirir una especie de responsabilidad cuando empiezas a tener equipo. O sea, a mí lo que, por ejemplo, la etapa que estoy disfrutando ahora bastante es la de montar equipo, de tener personas en el equipo, compañeros, saber que dices, cuanto mejor fichen en el equipo, mejor va a ser mi red de seguridad. Entonces nos preocupamos mucho en fichar muy buena gente para cuando te caes decir, oye, tengo una buena red que me va a sustentar y no pasa nada. Al principio no lo tienes. Y es una etapa que ahora estoy personalmente disfrutando, aparte de construir equipo. Es difícil y es lo más complejo a día de hoy para mí, pero es algo que estoy disfrutando. Pero sí recomendaría emprender si ves que es para ti, que ves para ti, si ves que es para ti, y eso lo notas en eso, curiosidad, inquietud, tal. Emprender por necesidad, hombre, puede salir bien y hay historias de éxito. Pero como solo nos llegan las historias de éxito, las de fracaso, las 1000 historias de fracaso que hay por cada una de éxito, pues a veces es un poco sesgado la información que tenemos. Pero yo diría que recomiendo emprender en España porque creo que es un país donde es difícil la parte fiscal y legal, es difícil, pero creo que hay oportunidades. Y tenemos un país donde es muy agradecido la parte humana y bueno, cultural del país para este tipo de cosas. O sea, desde el punto de vista hay otras malas, pero en general yo sí recomendaría emprender siempre que sea algo que vaya con tu carácter. Si te sois una máquina del tiempo, ¿a qué época de tu vida volverías? ¿Y qué te dirías como consejo? Eh, Nunca he pensado mucho, o sea, sí piensas en el pasado, pero tampoco he pensado mucho en esto. Volvería a mi época, pues mira, la acabamos al principio, cuando era un adolescente, tenía 16, 17, 18 años, me diría, bueno, no cambiaría nada, no cambiaría mucho, porque al final estoy donde estoy por mis decisiones, Muy bien. pero sí que trataría de decirme que siguiese más mis instintos y menos los consejos sin saber exactamente a dónde me van a llevar. Si me explico. Al final la gente dice, oye, estudia esto, haz aquello, pero tú lo has hecho, Sí. o tú eres consciente de lo que estás diciendo o lo dices por decir. ¿Sabes la diferencia? Entonces yo intentaría seguir un poco más tu instinto y lo que sientes, porque al final, entre comillas, estás siendo fiel con cómo eres y aunque tomes malas decisiones o no te vaya muy bien en la vida, digamos que has sido fiel a tu forma de ser. Lo otro es que hagas caso a estas personas o a estos consejos, no te vaya bien en la vida y vas a sufrir mucho más. Por lo menos yo lo he visto de antiguos compañeros de clase que a día de hoy oye, no les va mal en la vida, pero igual no toman las mejores decisiones siguiendo sus instintos. Igual han estudiado carreras que has estudiado medicina o arquitectura y dices, tras la hostia, pues no era lo que querían y ahora están trabajando de otras cosas. ¿Por qué? Porque no siguieron un poco sus instintos. O sea, yo me diría que sigues un poco a lo que te dicta el corazón y sigue por ese camino. Y si no vas a tomar consejos de otras personas, analiza qué personas son esas. ¿Qué le dirías a un emprendedor que está empezando ahora con su idea de negocio? Pues que sea muy humilde y que no se case con sus ideas. Al final, tú no eres tus ideas, sé que es una frase muy manida, pero tú no eres tus ideas, esas ideas son las que tú tienes en tu momento por tus experiencias que has tenido.
pero no te cases con tu idea. Si tienes que pivotar, si tienes que cambiar de idea, si tienes que hablar con aquel o con aquello o rectificar, hazlo, porque no eres tus ideas. Sé fiel al punto final al que quieres llegar. Dices, ¿yo qué quiero conseguir con esta idea de negocio? Pues en Maite, nuestra misión es un mundo más justo a través de la tecnología. Es el punto final. El camino, tenemos ideas, tenemos táctica, tenemos estrategia, pero podemos cambiar. Pero la visión final es, oye, vamos a intentar construir un mundo más justo con tecnología. Ese es el objetivo de Maite. Y por el camino pasan muchas cosas. Pues con las ideas es lo mismo. Tienes que tener un objetivo final. Igual al principio tenías una idea de decir, oye, pues yo creo que el camino es este. Iteras, entras al mercado y después tengo que cambiar de idea. Pues la cambio. Pero siempre mantén una dirección clara, un objetivo claro, porque por el camino vas a ver muchas curvas, muchos cambios, subidas, bajadas. Siempre es importante mantener ese punto final porque es lo que te va a mantener la motivación. Entonces, ten siempre un destino final y por el camino pues te irá llevando. Y no te cases con tus ideas. O sea, no digo que cambies de idea de un día para otro, pero aprende a que tú no eres la mayoría de las veces tus ideas. Simplemente es algo que has aprendido en ese momento y como no tienes toda la información, pues es la idea que tienes en ese momento. Cuando vas adquiriendo más información, más conocimiento, más experiencia, estas van mutando. Entonces, ten esto claro porque es importante para un emprendedor tenerlo claro. ¿Recomendarías emprender con socios o solo? Creo que con socios siempre. O sea, yo los negocios que he montado siempre han sido con socios, pero recomendaría que emprendas con socios que son buenos en un área. Explico, o sea, yo he emprendido con socios que eran aparentemente buenos en un área, pero a la hora de ejecutar no. Entonces ahí hay un problema. Entonces yo recomendaría emprender con socios, pero que sepas que esa gente domina un área muy bien. Oye, esta persona es un hacha en programación, pues es la persona encargada de esta parte. O esta persona es un hacha en vendiendo o marketing, o lo que sea. O sea, emprende con gente que sea muy buena en un área y que seáis después complementarios. Es importante ser complementarios, tanto en atributos a la hora de habilidades técnicas como de personalidades. Al final, ser personas muy diferentes, y por ejemplo, Alejandro, David y yo somos personas muy diferentes a nivel de personalidad, de cómo somos, de cómo pensamos, somos bastante diferentes y nuestras reuniones son bastante intensas. Pero al final digo, esto es positivo, porque es importante pensar de manera diferente. Cuantas más personas tengas que piensen de manera diferente, más rica va a ser esa relación. Eso sí, siempre tienes que tener el objetivo final definido. ¿Cuál es nuestro objetivo? Este. Vale, pues David puede ver una línea, Alejandro ver una y yo otra. Y esas cosas en común van a ser lo que al final define el camino que vamos a seguir. Pero tener diferentes formas de pensar siempre es positivo, siempre desde el respeto. Decir, oye, vale, yo pienso esto, esa persona piensa eso, yo estoy pensando esto porque quiero llegar a ese punto, que es el objetivo, esa persona también quiere llegar a ese punto. Entonces hay que ver o entender por qué esa persona está pensando eso, porque yo pienso esto, porque ella piensa otro, e intentar ponerlo entre comillas en consenso. A veces no es fácil y a veces tienes que ceder y decir, oye, ¿quién es el experto en esta materia? Pues es David. Pues mira, con David a tope. Esta parte, como tú la dominas más, pues yo me fío de ti, confío en tu criterio, adelante. Entonces, yo diría eso, que se emprenda con diferentes personas que sepas que son buenas en diferentes áreas y si pueden pensar diferente a ti, mejor. O sea, yo lo veo así. Lo veo así porque tienes más riqueza a la hora de abordar problemas o estrategias. Alex, ¿tienes algún hábito que te haga desconectar en tu día a día? Mm, hago deporte, o sea, trato de hacer deporte. O sea, ya he pasado de entrenar 7 días a la semana, ahora solo entreno 2 o 3. Para mí ha sido un cambio muy grande este. No tengo ningún hábito así establecido para desconectar. O sea, creo que trabajo mucho, pero bueno, creo que es necesario en esta etapa, no lo sé. Lo que trato de hacer es mantener ciertas rutinas, de levantarme pues muy temprano, muy temprano. Me levanto temprano porque es lo más óptimo para mí y para mi pareja, para llevar el día a día, pero trato de levantarme temprano. Trato de leer todos los días algo, creo que es importante para mantener la mente activa.
y no tengo ningún hábito, rutina así establecido en mi día a día como tal. O sea, no. Antes se tenían más establecido hábitos por la parte de entrenamiento, pero a día de hoy trato de hacer ciertas cosas que sé que son buenas para mí. Pues si estoy cansado, pues paro. Si hoy puedo seguir más tiempo, sigo más tiempo. Trato de leer, me marco unos objetivos leyendo. Trato de no consumir muchas pantallas más allá del trabajo. Y pues trato de mantener pues una vida lo más equilibrada posible dentro de lo que se puede ser siendo emprendedor. O sea, yo a veces trabajo sábados, domingos, pero es porque no me queda otra, pero no tengo así nada establecido, por así decirlo. ¿Y consideras que tener una mujer o una pareja con la mentalidad emprendedora ayuda al emprendedor a llegar más lejos? ¿O crees que eso da igual? Yo creo que da un poco igual. Yo creo que da un poco igual. O sea, creo que es importante que la pareja que tengas a tu lado, sea quien sea, pues pareja como tal, amigos, familia, que te apoyen y que te entiendan y que te apoyen en la parte, en lo positivo y en lo negativo, ¿sabes? Que sepan también decirte cuando creen que te estás equivocando, pero es muy importante que te apoyen. Y no creo que esta persona tenga que ser una emprendedora o un emprendedor para poder entenderte. Simplemente tienen que ver que hay algo que sale de ti que quiere hacer eso. ¿Sabes? Dicen, oye, veo ese fuego ahí, esa motivación en ti que veo que lo estás haciendo porque te sale de dentro. Pues mira, tira. O sea, yo con mi pareja pues estuve muchos meses sin cobrar nada y no pasó nada. Me dijo, bueno, dale caña, dale para adelante, digamos, no te preocupes. Si llega un momento que vemos que esto no va, pues recogemos cable y ya está, no pasa nada. Pero al final lo importante es hablar mucho y comunicarse mucho. Y que te apoyen. Es importante que te apoyen. O sea, intentar que la gente que te tire para atrás o que te intente limitar a mala fe, ¿sabes? Hay gente que lo hace a mala fe, pues esa gente pasar. Y escuchar a aquellos que valoren su opinión porque es importante. A veces tus padres o tu pareja te dicen, oye, pues aquí piénsate un poco más o igual esto tal. Piénsalos, escúchalos y si ves que todavía quieres seguir haciéndolo, pues que te apoyen. Yo creo que es importante eso, que te apoyen. Bueno, Alex, hemos llegado a la recta final y siempre pido al invitado que le haga una pregunta para el siguiente invitado, ¿vale? Entonces, el invitado anterior te hizo una pregunta y es la siguiente. Si te quedasen 3 meses de vida, ¿seguirías haciendo lo mismo que haces ahora? ¿O cambiarías la forma de vivir, el ritmo? ¿O seguirías exactamente igual? Em, si me quedan 3 meses de vida, pues no lo sé. Creo que Si quieres puedes pensar, ¿eh? No, no te sí, preocupes, sí, puedes no. pensar. Daría un poco igual, sinceramente. O sea, daría un poco igual porque... Pero me preocuparía un poco por la gente que se queda aquí tras mi ida, por así decirlo. Entonces dejaría de hacer lo que hago ahora y diría, oye, 3 meses de vida, ¿qué voy a hacer? Dejo mi trabajo, o sea, dejo mis historias e intento aprovechar el tiempo para pasarlo con las personas que quiero y hacer cosas que igual no me atrevo a decir porque digo, bueno, ahora no es el momento, ahora no es tiempo para este viaje, ahora no es tiempo para ir aquí, ahora o esto cuesta mucho dinero, o esto sería barra libre. Intentaría pasar tiempo con las personas que realmente me importan, intentaría dejar todo lo más solucionado posible y hacer esas cosas que a veces no te atreves porque, bueno, esto para el año que viene, o ya lo haré, o es muy caro, no quiero, o ahora no. Intentaría cumplir eso, porque 3 meses es muy poco tiempo. Pero en el fondo, creo que daría un poco igual. Lo importante es que la gente que se quede, pues que se quede con un recuerdo positivo de ti. Entonces, pasar tiempo con esa gente creo que sería importante. Te toca. ¿Qué pregunta quieres hacer al siguiente invitado? Em, Tú preguntaste un poco al principio que cuáles son los aprendizajes o los retos a los que te enfrentas al montar una startup. A mí o sea, me preocupa. Me pregunto muchas veces los retos que tienen que pasar los emprendedores a nivel personal para seguir creciendo como emprendedores. O sea, mi pregunta sería, ¿qué cosas, qué aspectos has tenido que cambiar tu forma de ser o cómo eres para seguir progresando como emprendedor o como persona ligada a empresas y crecer? Porque a veces solo se piensa en los retos de tuve que hacer esto, aspectos técnicos. Yo pregunto en la parte en la que tú has tenido que cambiar para seguir progresando como emprendedor.
Porque a ¿Qué veces... parte de ti has tenido que romper, ¿no? Para poder seguir Sí, creciendo. correcto. Es súper importante y es uno de los aprendizajes para mí más importantes que he aprendido en este emprendimiento. Creo que es clave, más que saber cosas técnicas. Digo, oye, tuve que aprender a programar, tuve que aprender a utilizar esta herramienta, todo es secundario. ¿Qué realmente ha sido, qué ha cambiado dentro de ti para poder seguir creciendo? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Voy a ser un poco malo y te voy a hacer a ti la pregunta. ¿Qué parte de ti has tenido que romper para poder emprender? Pues mira, la más complicada para mí, por cómo soy como persona, es el control. Tener que aceptar de que no iba a llegar nunca a nada y que siempre iba a estar todo en llamas y todo bien. O sea, yo veía el meme del perro con todo en llamas y me reía. Yo lo he vivido y desde mi perspectiva, como soy, con mis taras y mis problemas, lo he sufrido bastante. ¿Sabes? De ver cosas, de decir, ostras, tengo que hacer esto, tengo aquí una llamada, tengo que hacer aquello, no he entregado aquel informe, ¿sabes? Mil historias que sé que no voy a llegar a nada y aprender a convivir con ello. Porque yo siempre intento tener una vida muy ordenada, Ujú. muy decir, oye, tengo todo controlado. Es decir, no vas a tener nada controlado, no pelees, intenta relajarte. Y fue algo que aprendí de Alejandro. Me decía, Alex, tranquilo, no vas a llegar a nada, vive tranquilo. ¿Vamos creciendo? Sí, no te compliques, estate tranquilo. Cuando vayan mal las cosas, pues ya tal. Pero van bien las cosas, sí. Aprende que no vas a llegar a todo, imposible. Y cada vez, cuanto más crezcamos, peor va a ser. Entonces, tranquilo, relájate. Intenta hacer bien tu trabajo, intenta tratar bien a los clientes, disfruta del proceso y acepta que no vas a llegar a todo, ni de coña. Y eso, para mí Qué personalmente, bueno. fue un cambio bastante radical por cómo soy yo. Igual otra persona pues vive muy tranquila teniendo todo ardiendo. Yo no era así. Entonces, para mí ha sido un cambio bastante potente. Bueno, me siento muy identificado contigo, ¿eh? Oye, por lo que cuentas, tienes unos socios barra mentores muy interesantes, ¿eh? Si quieren pasar por el Sí, podcast, se lo comentas, ¿eh? Que yo estoy encantado de entrevistarles y que cuenten sí, sus sí, sí, experiencias. sí, sí. Bueno, Alejandro tiene trayectoria, ha montado startups, ha crecido startups, ha cerrado startups, o sea, él sí que Ostras, ha estado muy ligado al mundo de emprendimiento siempre y bueno, tiene miles de historias y David historias. no, tiene una historia muy peculiar. O sea, Qué bueno. él aprendió a programar como quien dice de mayor, como quien dice de mayor. O sea, y es el sentido de Mighty, ha montado un producto muy bueno, muy bueno. Si no, no estaríamos donde hemos llegado. Claro. O sea, son dos personas que somos muy diferentes, insisto, pero de las que aprendes mucho. O por lo menos yo aprendo mucho. Alex, hemos llegado al final. Ha sido un auténtico placer estar contigo este ratito y gracias por tu transparencia y tu honestidad en cada respuesta y creo que a la gente va a disfrutar muchísimo con este episodio. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, David, por la invitación y bueno, deseo que te vaya bien, que sigas creciendo este tipo de iniciativas porque son súper interesantes y bueno, a mí me gusta escuchar muchos podcasts y siempre te llevas cosas. Así que bueno, deseo lo mejor y que sigas creciendo. Chao. Chao, chao. Acabas de escuchar un episodio del Diario de un Emprendedor, un podcast donde aprendemos las mejores lecciones de CEOs que han conseguido llegar a lo más alto con su empresa. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio.